Bueno, me demoré un minutito. Espero que no nos pase factura. Tal vez el objetivo hoy aquí verbalmente, ¿no? Pero sobre todo bienvenidos y bienvenidas a este espacio que cada día, pues, espero que sea más de ustedes. Hemos mejorado un poco el fondo. Hoy, a petición de un colega que incluso nos está acompañando, y bueno, la invitación siempre es para que nos ayuden a retransmitir compartiendo el live. Dejen sus comentarios, déjenme poner aquí la pantallita, dejen sus comentarios para poder retroalimentarnos, para poder aprender y para poder compartir, porque para mí es muy importante que todas y todos ustedes compartamos la información especialmente de otorrinolaringología. Y a petición, cumpliendo esa petición, no sé si la otra semana vamos a poder hacerlo, porque aquí, por lo menos en Honduras, es una actividad festiva, pero la otra semana no sé si podamos. Igual pueden dejarnos sus comentarios. Vamos a hablar hoy sobre las faringitis en general. Y por eso era, creo que el título del live. ¿Es faringitis? ¿Es amigdalitis? ¿O qué es? Porque si intercambiábamos sobre el tema de que a veces en la atención directa con el paciente, incluso algunas actividades que son principalmente de atención en emergencias, muchas veces se concluye como el diagnóstico clínico. Este es un programa más orientado hacia el personal de salud, con el tema de faringoamigdalitis. Y por ejemplo, nos mencionaban en algún momento, nos preguntaban en algún momento sobre el tema de qué antibióticos, recuerdo no hace unos lives atrás, qué antibióticos se podían utilizar en las amigdalitis a repetición o crónicas. Bueno, entonces vamos a hablar. He estado pensando toda esta semana cómo abordar este tema. Antes de comenzar, siempre, bueno, presentarme. Soy Alejandro Carías, especialista en otorrinolaringología. Por eso tenemos este espacio que cada día tratamos de sacar cosas muy interesantes sobre la especialidad. Y bueno, la idea de hoy es hablar sobre las faringitis en general. Los pediatras nos ayudan mucho. Esto es lo que les quería decir antes de hacer esta pequeña pausa, pedirles siempre que compartan nuestro live. Los pediatras nos ayudan mucho definiendo todas las enfermedades de la garganta, o sea, de la faringe, definiéndolas como faringitis. No siempre son faringitis. Y nosotros nos esforzamos en dividirlas para mejorar su estudio. Y pensando cómo abordar este tema y hacerlo lo más práctico posible, lo más fácil de apoderarse del conocimiento posible. Antes agradezco todos esos me gusta que desde ya están empezando a circular. Pues he estado pensando, es obligación repasar un poco muchas cosas que son de la formación general. Empecemos por la embriología, no vamos a hacer una clase de embriología. Sí, la invitación a que puedan ver mi canal de YouTube. Ahí hay una clase, vamos a decirlo así, un programa, un episodio, aprovechando aquí el fondo, de Dr. L, que habla específicamente del sistema faríngeo con una súper, hiper, mega invitada, la doctora Vilma Díaz, docente de años de nuestra facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, quien logramos convencerla con mucho esfuerzo que nos hablara sobre el sistema faríngeo. Y ahí está la invitación para que ustedes vayan y miren cómo se forman las estructuras de la cara y del cuello, que son parte muy importante de nuestra especialidad. Ahora bien, ¿por qué llamo a la invitación? Hago esta invitación de repasar el sistema faríngeo. Sencillo, porque desde ahí se va formando, desde el origen tanto de las hendiduras, de las bolsas, se van formando estructuras muy interesantes y muy importantes que son parte de la faringe.
y también de esas capas embrionarias, principalmente del endodermo, que va a dar origen a la mucosa que va a recubrir nuestra faringe. Y ese endodermo, estoy haciendo referencia a esa estructura primitiva que es la faringe primitiva, el intestino primitivo. ¿Y por qué hago referencia a todo esto? Porque es la que en definitiva va a constituir en un primer momento y de manera evolutiva nuestra faringe. Anatómicamente hablando, agradezco todos esos likes muy amables, principalmente de nuestro querido doctor Espinal, con quien a sugerencia le estamos haciendo esta presentación. Entonces hablaba sobre la anatomía de la faringe. La vamos a dividir en tres. Desde arriba, la nasofaringe, y justamente hace esta forma, es como una cúpula, un domo, atrás de la nariz. Ahí no debe de haber muchas cosas, principalmente el rodete tubario, donde empieza, hace un circulito así, ahí empieza la tuba auditiva. Importante ese detalle. Tenemos también la orofaringe, que es la que nosotros abrimos. Cuando abrimos la boca, se encuentra justamente al final de la cavidad oral, detrás de la cavidad bucal. Y ahí vamos a encontrar la úvula, parte del paladar blando que divide la nasofaringe y la orofaringe. Y vamos a encontrar también la pared posterior y lateral. Los que tengan algunas ideas de lo que estamos hablando, pues se van a ir dando cuenta de algunos detallitos que me estaba saltando a propósito. Y tenemos la hipofaringe. Esa hipofaringe es la última parte del tubo, vamos a decirlo así, de esa cavidad muscular que constituye la faringe. Y ahí vamos a tener principalmente la base de la lengua. En algunos casos muy anatómicos asoma la epiglotis, justamente cuando hacemos la depresión de la lengua para hacer la orofaringoscopía. No es de la hipofaringe o la epiglotis. Es uno de los cartílagos de la laringe. Pero asoma, levanta, cuando ella está en posición anatómica. Y no está cumpliendo su función de protección de la laringe. ¿Y qué me he saltado? Algo muy importante y muy necesario, que siempre es obligado a hacer esa pausa sobre ello, que es lo que nosotros conocemos como el anillo de Waldeyer, que son distintos acúmulos de tejido linfático que se encuentran distribuidos y ubicados en esa faringe. En la nasofaringe, hacia aquí atrás, vamos a tener algo que todos los niños necesitan y lo tienen, que son las adenoides. Tienen sus características histológicas y anatómicas distintas, ¿verdad? Que la distinguen. No tiene cápsula, por ejemplo. Es un tejido muy regado, muy disperso. Y está en toda la nasofaringe. Arriba de esta tuba auditiva que les hacía mención, aquí arriba, se encuentra la amígdala peritubaria. Les voy a llamar por su nombre amigdalino. Tienen nombres propios también. Me llamaba la atención allá por la pandemia, hace unos 2 años, 3 años por ahí, que en tanto estudio de imagen que se hizo para la pandemia, aparecieron algunas investigaciones de unos imagenólogos italianos que pretendían haber descubierto un nuevo órgano dentro del cuerpo del ser humano y hacían descripción anatómica, imagenológica de esa amígdala, de la amígdala peritubaria, que lo que sirve es para defender la entrada de la tuba auditiva. Las adenoides sirven para defensa de la vía respiratoria en el niño, en los niños, ¿no? Hablo en género, hablo de todos. Desde el punto de vista de la defensa de la entrada de ese aire, que va a pasar por sus fosas nasales y obviamente por la nasofaringe. Ahí se van a secretar inmunoglobulinas y se van a secretar linfocitos. ¿Qué me hace falta mencionar? Y son muy conocidas, las amígdalas palatinas, o amígdalas, ¿verdad? Ganglios le dicen aquí también en Honduras la población. Cuando abrimos la boca, asoman hacia las paredes laterales de nuestra orofaringe. Y son muy importantes, son muy necesarias, porque van a ser métodos de barrera física y también en la secreción de linfocitos, inmunoglobulinas, de la vía digestiva superior, o sea, de todo el alimento. Y también en algunos momentos cuando nos vemos obligados a abrir nuestra boca para respirar, el paso del aire. Entonces es sumamente necesaria la protección de las amígdalas palatinas. Y esas se quedan toda la vida. O deben de quedarse toda la vida. Claro, hacen unos altos, hacen unos bajos.
con respecto al tamaño normal que deben de tener. En edades pediátricas están grandes, lo que nosotros le llamamos hipertróficas. En edades ya adolescentes o preadolescentes empiezan a involucionar, se hacen un poquito más pequeñas, estamos hablando en condiciones normales. Y en edades más adultas, bueno, la tercera edad, acercándonos a la tercera edad, vuelven a involucionar y casi que desaparecen. ¿Verdad? Casi, nunca desaparecen completamente. ¿Y qué me queda? La hipofaringe. En la hipofaringe, justamente en la base de la lengua, tenemos la amígdala lingual. Mencionarles que la palatina sí tiene cápsula, es más ordenada, más organizada que las adenoides. Y la amígdala lingual, que también viene siendo un poco más desordenada, no tiene tanto una cápsula, no tiene tanto una configuración bien definida o más definida como la palatina. Está entre una adenoide y una palatina. Y esa casi nunca, por la dificultad que hay en el acceso a la observación directa o indirecta, casi nunca le prestamos atención, pero también se enferma. ¿Y por qué menciono esto? Porque entonces, en dependencia de la estructura del anillo de Waldeyer que se enferme, vamos a darle origen a esto que me planteaba el doctor Espinal sobre el tema de la faringitis. Y ahí nosotros hacemos grandes diferencias. Claro, si quiero partir de algo muy importante, pero antes de partir de eso muy importante, agradezco a todas las personas que están conectadas, siempre compartan este live. Créanme, todavía hay gente que hay cosas de estas que no las conoce y es necesario que lleguen hasta ellos. Esta semana tuve en consulta un paciente que se quedó sorprendido, ya les voy a decir más adelante por qué, sobre este tema de las amígdalas palatinas. Y sobre todo, es importante que las demás personas vayan conociendo, sobre todo por el origen de todo este andamiaje que hemos tratado de ir montando con respecto al programa Doctor ORL o Doc ORL, que es saber cómo no enfermarnos, cómo evitar enfermarnos, mantenernos saludables. Más adelante iremos teniendo incluso invitados, lo he prometido desde el inicio. Pasa que a veces las agendas son bien complejas. Pero bien, compartamos, dejemos nuestro like, se los agradezco, le agradezco la presencia desde el inicio, a los que van y vienen, a los que están aquí conmigo. Recuerden que esto siempre se retransmite por si en algún momento quieren volver a dar una ojeadita. Ya hay muchos programas, muchos live que hemos hecho y están puestos en la plataforma. Sobre todo, pueden dejarnos su seguir. Les pido un nuevo objetivo de esto. Es que me puedan seguir este canal sin fines de ningún lucro, simplemente intercambiar con ustedes, dejar sus comentarios. Bien, entonces estábamos hablando que ahí daba el punto de partida, el giro de toda esta conversación que teníamos con el doctor Espinal, para no terminar concluyendo en la hoja de cierre del paciente cada vez que lo vemos, faringoamigdalitis, sino ser un poquito más específico. Ahora bien, estos cúmulos del tejido linfático, por así llamarlos, ¿verdad? Que son los principales que mencioné: adenoides, palatinas, lingual. También tenemos rodetes laterales y posteriores, que son ese empedrado que a mucha gente le llama la atención cuando abre su boca, que también se enferma. Es tejido linfático, no tan grande, pero también es tejido linfático. Es ese empedradito. Y eso es más hacia otros factores. No vamos a hablar de eso ni de las amígdalas pedituarias. Son más pequeñas. Ahora bien, cuando se enferman, ¿cómo se pueden enfermar? Tenemos una parte aguda que principalmente la constituyen en general los virus. Estadísticamente está medido que todos los seres humanos que habitamos esta única nave espacial que tenemos, que se llama planeta Tierra, e incluso los que andan orbitando alrededor de nuestro planeta, que son pocos, está estandarizado que por lo menos aquí en nuestro planeta nos enfermemos de 1 a 5 veces al año de enfermedades de nuestra garganta. Por eso es que otorrino se vuelve una especialidad tan necesaria y tan frecuente, tan común, porque es una de las enfermedades más frecuentes. El problema de la nariz, que nosotros lo concluimos como rinitis, separado. Claro, también se enferman los senos perinasales y eso puede ser motivo de otra plática, de otra conversación. Gracias por el comentario, que aquí estamos aprendiendo más, doctor. Muchísimas gracias. Y yo también aprendo muchísimo con todos ustedes.
Entonces, está estandarizado de 1 a 5 enfermedades, que la gran mayoría, si no todas, deben de ser virales, dependiendo los lugares, las latitudes, las predisposiciones, los trabajos. Por ejemplo, los otorrinos, los neumólogos, los pediatras están más predispuestos a enfermedades respiratorias que el resto de personal médico, que no tiene que ver con vías respiratorias. Entonces, todos esos factores influyen. Ahí tenemos un montón de virus: rinovirus, influenza, parainfluenza. Existían ya coronavirus, habían alrededor de 5 o 6. Claro, no con la letalidad de este último que tuvimos de pandemia, que fue terrible. Todavía hay memorias y cosas. Todavía hay gente que todas estas enfermedades gripales, catarros, ¿no?, que producen anosmia y pérdida del gusto. Pero ahora suena, perdí el olfato, perdí el gusto, y uno se asusta. Pero bueno, cuando duele el corazón, bueno, hay que ir al médico cuando duele el corazón, créanme, porque los dolores de corazón pueden ser anginas, estables o inestables, no soy cardiólogo, y pueden ser infartos, entonces, o pueden ser otras cosas. Entonces hay que ir al facultativo, y sobre todo que le hagan un electro con un eco, es lo necesario y lo importante. Pero bueno, gracias por la pregunta, ¿qué se hace cuando se duele el corazón? También hay una enfermedad, eso le iba a mencionar Martínez 2000, eso le iba a mencionar, y se lo agradezco por el haber compartido algunos detallitos que salieron por pantalla, y eso le iba a mencionar. También hablamos de, los cardiólogos hablan en el momento, hay un día, creo que es en septiembre, octubre, noviembre, por ahí, del corazón roto, que por una tristeza profunda las fibras de Purkinje se rompen y puede doler el corazón, puede doler y puede comprometer un montón de cosas, ¿verdad? Eso se llama el corazón roto. Y es muy interesante. Yo pensaba hasta hace no mucho que era así como que existe. Así que hay que cuidarse de esos malos amores y de esos amores que dejan dolor a estas alturas y con canas y más canas. Todos hemos pasado por eso. ¿Qué se puede hacer? Agarrar una cajita de cartón, meter todo eso por ahí y tirarlo al mar lo más profundo posible, para que el corazón, como dicen, ojos que no ven, corazón que no siente. No vamos a sacarnos los ojos. Es lo más que podemos hacer, mi estimado o mi querida Martínez 2000. Espero haber podido responder la pregunta, porque sí es muy bonita. ¿Qué podemos hacer? Un montón de cosas. Olvido, más que todo, sin caer en el Alzheimer. Bueno, volvamos a lo que estábamos hablando, a las faringitis. Entonces, si se forman las adenoides, que son las amígdalas que están atrás de la nariz, hay 2 formas de que se enfermen de manera aguda. Una de ellas es viral, es la más frecuente, en población pediátrica. ¿Qué va a suceder? Secreción transparente, puede haber tos productiva, ¿verdad? No necesariamente, y quiero hacer aquí esta pequeña aclaración, puede ser que más adelante en algún momento lo volvamos a decir, no todo lo que tose es de los pulmones. Ojo con ese detalle. La laringe también, cuando choca algo con la laringe, solo la toca, desencadena la tos. Pero bueno, entonces hablamos, puede haber tos que puede llegar a ser productiva, obstrucción nasal, el niño empieza a respirar por la boca, fiebre. Hay libros que dicen que la fiebre es más alta de manera cuando es un virus que cuando es una bacteria, ¿verdad? Es más alta y predispone a que ocurran procesos un poco más complejos, como la otitis, ¿verdad? Y en los niños más grandes, obviamente, pueden haber sinusitis, no en todos los niños. Creo que eso en algún momento, eso es un video que grabé en algún momento que me preguntaron una de nuestras queridas seguidoras fiel, y estoy pendiente de publicarlo, por eso no voy a terminar de esa referencia. Pero puede predisponer a este tipo de situaciones. El tema de las adenoiditis virales. Ahora, pueden haber bacterianas también. Primero, que empiecen como bacterianas, o segundo, esas virales que se sobreinfecten. Es muy frecuente que se sobreinfectan porque llevan un mal manejo las adenoiditis desde el punto de vista médico. Claro, los virus, las enfermedades por virus. Tenía un profesor muy interesante, muy bueno, un gran profesorazo, investigador, que decía que las enfermedades virales respiratorias en general, se curan en 7 días con tratamiento y en 1 semana sin tratamiento. Vaya usted a ver, ¿verdad? Exceptuando el COVID, que sí se complicaba al inicio. Entonces, bien, volvemos. Si no se trata adecuadamente,
Si no se mejora las condiciones de esas adenoides inflamadas por un proceso viral agudo, pues se puede sobreinfectar. Y ya la secreción deja de ser transparente y se vuelve amarillenta, verdosa, purulenta. Incluso a veces la vemos que desciende claramente por detrás y en la orofaringoscopía la podemos ver. Esa es una condición para diferenciar entre una faringoamigdalitis y una adenoiditis. Son dos condiciones agudas, virales y bacterianas. Y tenemos las crónicas, que las que me preocupan a mí son las adenoiditis bacterianas a repetición. ¿Por qué? Porque por lo general van a dejar esas adenoides hipertróficas. Y entonces ya pasamos a la adenoiditis crónica. No hay mucho que hacer cuando ya eso sucede. Más que la cirugía. Entonces, nos queda eso. Antes quiero agradecerle a todas estas personas que han interactuado. A mí me ha hecho, estoy pensando con mucha alegría la pregunta, yo queriéndome complicar, y era una pregunta de amor. Agradecer también los presentes y a cumplir el objetivo de este live. También pueden seguir compartiendo, dejando sus me gustas y sobre todo seguir nuestra cuenta para más información sobre otorrinolaringología. Medicina y no tan en general, porque hay cosas que van pasando y tendría que repasar si me preguntan ahorita, como esa del corazón. Qué bonita, está bonita la pregunta, me encantó. Bueno, entonces volvemos. Amigdalitis, las que están aquí en la orofaringe. También tenemos agudas, tenemos crónicas. Las agudas pueden ser virales, la gran mayoría pueden ser bacterianas. La gran mayoría de las virales son inespecíficas, o sea, varios virus producen un mismo cuadro clínico. ¿Como cuál? Las amígdalas se ponen grandes, rojas, duele al tragar, duele la garganta, hay fiebre. Y vemos las amígdalas grandes, se ponen grandes. Técnicamente grado 3, grado 4, si las medimos desde el punto de vista numérico. También se puede medir en letras, pero me gusta más a mí numérico. Hay una investigación que hice sobre hipertrofia de amígdalas en la población de niños hondureños que los invito y las invito a que en algún momento la puedan buscar. La pueden googlear, ahí va a aparecerles y ahí hacemos un poquito más puntualizamos un poquito más sobre el tamaño y el tema de las amígdalas. Pero bien, en fin, se puede enfermar por causas virales. Se puede enfermar, bueno, bienvenido o bienvenida. Se puede enfermar por causas virales y casi todas se parecen, casi todas producen eso, exceptuando unas o dos, como por ejemplo el tema de la mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso. ¿Por qué se transmite por beso? Producida por el virus del Epstein-Barr, que necesita hipertrofia de amígdalas y una secreción grisácea difícil de despegar, que cuando se logra despegar deja un lecho sanguinolento medio ulcerado. Pero esa tiene un cuadro clínico muy característico, es específica. No solo produce el aumento de las amígdalas con esa secreción, sino que también produce adenopatías en todo el cuerpo, en el cuello, en las axilas, en las ingles, y hepatoesplenomegalia con una astenia bárbara. Esa la podemos diferenciar. Crítico absoluto, doctor, para cirugía 3-4. Ahí sin pensarlo. 3-4. 4 cuando chocan y 3 cuando están cerca de chocar. Sin pensarlo. Esos son los grados de hipertrofias, grados 3-4 grandes. Ahora, no nos vayamos a olvidar del grado 0, que puede ser igual de fatal. Se enferman mucho las amígdalas. Y las partes bacterianas, que casi todas son específicas. Está la eritematopuctasia, que es la típica que las amígdalas se ponen grandes y se llenan de pus. No me interesan los puntitos blancos o amarillos aislados. Me interesa que se llenen de pus. Y eso ocurre con algunas bacterias. Pero también tenemos la tuberculosis, tenemos la sífilis, tenemos el leishmania, hay un montón de gérmenes que producen una amigdalitis característica. Y tenemos una todavía que es unilateral, que es la angina de Vincent o Van Sant. Muy característica, también se le llamaba angina de las trincheras. ¿Por qué? Porque se empezó a describir en 1914 con la Primera Guerra Mundial, donde las guerras principalmente eran en las trincheras. Y los soldados no se lavaban bien la boca por estar resguardando su vida metidos debajo de la tierra. Entonces hay una combinación de gérmenes fusospirilares, fusidilos y espirilos, y se produce la amígdala de Vincent o Van Sant. Y es específica y es unilateral.
Esas son las que a mí me preocupan. Las virales no. Tratamiento sintomático, incluso la mononucleosis. Reposo, buena hidratación, una buena alimentación, y analgésicos y antipiréticos. Ahora las bacterianas sí. Y por favor, en la comunidad hondureña no utilicemos una dosis de benzatínica que no sirve para mucho. Pero bueno, a esas hay que dejarles antibióticos. Y en dependencia de la especificidad, si son inespecíficas, pues se pueden utilizar una amplia gama. Ya hemos mencionado en varias ocasiones aquí amoxicilina, amoxicilina con ácido clavulánico, las cefalosporinas, etcétera, 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 etcétera. Hay una amplia gama, incluso de cefalosporinas todavía siguen saliendo un montón. Han salido unas por ahí ahora, aparentemente muy buenas, son muy nuevas y obviamente no tienen tanta farmacoresistencia. Y hay que tratar esas bacterianas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a ir afectando las amígdalas. Pero aquí viene otro hecho, el hecho de la cronicidad. Si ustedes buscan amigdalitis crónica, lo googlean, van a ver que no es un cuadro clínico tan específico. Decir esto. Por lo general, menciona incluso en muchos artículos que es un cuadro clínico muy inespecífico, donde predomina lo que me preguntaba el doctor ahorita, el grado del tamaño de las amígdalas, grado 3, 4 o grado 0, cuando no se ven en la amigdalitis crónica. Pero que hay algo que tienen, hablaba de las características anatómicas y microscópicas, intercambiar una camisa mojada con una persona infectada. Camisa mojada, bueno, depende de la pase, dónde haya pasado y dónde la vayan a pasar. No deben infectar per se. Yo tengo una camisa sudada, me la puse, sudé, me la pasé, se la pasé al otro. Técnicamente no. Eso también depende de muchos factores. Tenemos en salud pública, si lo tenemos penivenza y con amoxi no resuelve. Ya vamos a hablar de eso. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Acitromicina en adultos es mejor que penivenza. Por miles de factores la prefiero. No es lo ideal, no es la primera línea, pero por miles de factores la prefiero. Bien, estábamos hablando de las bacterianas. Bien, entonces tenemos varias opciones de antibióticos y esas hay que tratarlas porque pasan a la cronicidad. Entonces lo que prima es eso. En los niños también puede haber dolor al comer, dolor al tragar en la amigdalitis crónica. Y algo que va a ir acompañando o puede estar acompañando a todas las edades, que es la obstrucción de la vía aérea para la respiración y obviamente el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño. El SAOS, ¿verdad? Roncopatía, o sea, ronca, duerme mal, se despierta, se mueve mucho. Los despertares, los microdespertares, esos momentos que parece que se va a quedar y vuelve a roncar. En niños y adultos. Pasa también con las adenoides en los niños. Las adenoides cuando ya pasan a la cronicidad. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Operarlas, quitar las amígdalas. El live anterior fue de eso. Ok, salud pública en Honduras. Amoxicilina sola no. Amoxicilina con ácido clavulánico se puede utilizar. Se puede utilizar acitromicina de 3 a 6 días, sin miedo. Adultos y niños. Se puede utilizar cualquier cefalosporina, cualquiera. Hay una de segunda generación que es oral, hay una de cuarta generación que es oral y las de tercera que pueden ser por vía parenteral. Intramuscular, bien mucho, o endovenosa. ¿Qué otro antibiótico podemos usar? Si no es alérgico, trimetoprim sulfamethoxazol. Si no es alérgico el paciente a las sulfas. ¿Qué otro antibiótico podemos utilizar ya en adultos? Bueno, podemos utilizar también las quinolonas, especialmente las fluoroquinolonas. Ciprofloxacina, levofloxacina. Son muy buenas. Muy buenas. ¿Verdad? Entonces tenemos muchísimas opciones de antibióticos, incluso hasta por vía oral, para evitar esa única dosis de antibiótico de penicilina benzatínica. Y les voy a explicar por qué. Porque en esas amígdalas se nos va a ir quedando un germen que es el estreptococo beta hemolítico, el grupo B, que es el que peor, el que más me interesa a mí, y que se combate nada más con la penicilina benzatínica. Y cada vez que le estoy dejando una sola, me va haciendo resistencia. Y cuando yo la ocupo, porque la prueba de ASO me dio positiva, ya tengo resistencia. Y no le voy a quitar el estreptococo beta hemolítico del grupo B al paciente de sus amígdalas. Y no le voy a poder cerrar ese círculo que es necesario, principalmente en pacientes pediátricos, para evitar la fiebre reumática. ¿Verdad? Entonces, es necesario utilizar otro tipo de antibiótico y dejar la penicilina benzatínica para cuando esté indicada. Sífilis, por ejemplo, y la amigdalitis crónica cuando la prueba de ASO es positiva.
Y no en una dosis, son 6 dosis cada 21 días. ¿Verdad? Si no mejora, lo operamos. Si sigue siendo positiva la prueba, lo operamos. Si no, ya le hicimos un gran bien al paciente. Por lo menos vamos a ir cortando un poco el ciclo. Y entonces así me doy cuenta que ya no es adenoiditis, ya son amigdalitis. Con ASO positivo, ¿qué alternativa tengo? Leí que Clinda, pero no sé en qué dosis. No recomiendo Clinda para prueba de ASO positiva. Alérgicos a penicilina con prueba de ASO positiva, lo primero que yo haría es quitar esas amígdalas. Una indicación de amigdalectomía es la prueba de ASO positiva. La presencia real, objetiva del estreptococo beta hemolítico. Sin lugar a dudas. ¿Qué hacemos nosotros? Ok, no puedo operarlo ahorita por 20.000 factores. Le dejamos la penivenza. Pero lo mejor es operar. Mi criterio. Es como el criterio del agua oxigenada. Yo digo, no se lo echen en el oído. Por ahí escuché parece que es otorrino, diciendo que sí. Incluso hablaba de la regla de 3 gotas, 3 veces al día, por 3 días. Si usted se siente que tiene un tapón de oído. El tema es criterios, ¿no? Si usted se lo siente, vaya al otorrino, que le limpie los oídos. Si no lo tiene, lo que se va a hacer es un gran daño. Entonces igual, no se maten con la benzatínica y casos especiales al otorrino. ¿Cómo se trata la tiña? Hay un montón de tiñas. Capitis, la cutánea, antifúngicos, medicamentos para el hongo. También creo que usan jabones de azufre para la piel. Limpieza. Hay que tener buena limpieza. Bien, y volvemos con entonces esas crónicas son las que operamos, ¿verdad? ¿Qué era lo que les quería comentar del paciente que tuve esta semana? Llegó porque vio que se sacan el calcium, el cúmulo de comida y células muertas que en esas criptas que todas las amígdalas palatinas tienen, pero que en la amigdalitis crónica se vuelven grandes y se vuelven criptas, huecos grandes. Entonces ahí se acumulan células muertas, comida, alimento, etcétera, etcétera, y se forman como unos tacos blanquecinos de muy mal olor. Entonces él se las saca porque molestan la sensación de pinchazo. Y había leído o había visto por estas redes que hay lavados y que quería que le hiciera un lavado. No. Esa es otra indicación de amigdalectomía. Ese es otro momento en que hay que sacar las amígdalas, porque son peores, en ese caso, los remedios que la enfermedad. Entonces hay que poner un tratamiento adecuado. Sí, la tiña es por mucha humedad, es un hongo. Entonces, mucha humedad, es bien compleja manejar la tiña, porque puede volver a aparecer. Entonces, por eso hablaba incluso del jabón de azufre. Exposición al sol, un montón de factores, la sudoración, las personas con el cutis muy graso. Sí, obviamente. Pero bueno, por eso doy algunas orientaciones, porque es bien difícil a veces hacer tratamientos por vía virtual, pero doy algunas orientaciones, ¿no? Gracias, muy amable, es cierto. Ese es el tratamiento, llevarlo a consulta de dermatología, porque puede volver a aparecer y puede seguir apareciendo. Entonces, bien, y las amigdalitis linguales, que tenemos agudas, virales y bacterianas. Esas cursan como cualquier gripe, como cualquier catarro, como cualquier coriza. La coriza no debe dar fiebre. Como cualquier gripe, catarro. Con fiebre, dolor de cuerpo, dolor al tragar, ¿verdad? Ahora bien, sí tenemos que hacer el examen físico de la hipofaringe, de la faringe completa, y ver que estén grandes las amígdalas linguales. Pueden dar una sensación de bola, principalmente, de globo, principalmente cuando el paciente está boca arriba. Y alguna grado de dificultad para tragar, porque es uno de los síntomas principales de la hipofaringe, la dificultad para tragar. Las virales, las bacterianas, vamos a ver la amígdala llena de pus, la amígdala lingual con pus. Tratamiento con antibióticos, ya lo hemos mencionado. Y no le tengo miedo a las hipertrofias, porque esas casi nunca, por la misma condición de la lengua, que es un músculo, no les va a dejar que se hagan hacia la luz de la faringe. Entonces no hay mucho problema. Los menores de 2 años que hacen esas faringitis bacterianas, ¿qué tratamiento es de elección? En los menores de 2 años que hacen amigdalitis a repetición, ojo con las amigdalitis de repetición. Volvemos a lo mismo de las amigdalitis crónicas. Ya un momento que es mejor quitarlas, ¿verdad?
Incluso lo pueden revisar, lo pueden buscar. No son de mi elección. Yo trabajo de otro mecanismo muy parecido, pero no es de mi elección. Pueden buscar los criterios de Paradise, que son criterios de cuántas veces al año se llega a enfermar una amígdala, ojo, llena de pus, grande y llena de pus, que esa es la bacteriana, las inespecíficas. ¿Cuántas veces al año para empezar a pensar que es necesario retirar esas amígdalas cuando esto se vuelve a repetición? Creo que me lo preguntaban también dos live anterior, que hablaba las indicaciones de la amigdalectomía, cuando se quitan las amígdalas. Una indicación es la amigdalitis a repetición. Entonces, en estos niños menores de 2 años se puede utilizar la amoxicilina con ácido clavulánico, también con sulbactam. Se puede utilizar las cefalosporinas, ¿verdad? Se pueden utilizar muy bien, menores de 2 años, sin ningún problema. Dependiendo también, ahí dependen muchos factores, claro, ¿verdad? Incluso la presencia de complicaciones, como por ejemplo el absceso periamigdalino. No sé si creo que publiqué en la cuenta como tal un video muy corto sobre un caso que atendí desde aquí hasta Guatemala en condiciones un poco complejas. Una persona bien intrincada, muy lejos de un otorrino, y porque bueno, era el familiar de un personal de salud, amigo mío. Pues accedí a hacer ese tratamiento y era una complicación que es el absceso periamigdalino, que también es otra indicación, por lo menos en nuestros países tropicales, de amigdalectomía. Entonces, en esos pacientes menores de 2 años, amoxicilina con ácido clavulánico, cefalosporinas. Se pueden utilizar también la acitromicina por 3 días, 4 días, sin abusar. No es la primera línea, ojo con el dato, no es la primera línea, ¿verdad? No recomiendo el trimetoprim sulfametoxazol por el tema de las alergias. Y en esos niños, una alergia por el calibre de la vía aérea puede ser bien compleja. Entonces no lo recomiendo. Le tengo así un poquito de respeto. Pero son opciones terapéuticas. Pueden ser por vía oral, las penicilinas por vía oral, sus derivados, o por vía parenteral, en dependencia de un montón de factores, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y cuando ya se está volviendo muy continuo, muy molesto, muy seguido, es necesaria la evaluación del otorrino para poder planear, de ser necesario, por tamaño, por frecuencia de enfermedad, por prueba de ASO positiva, por un montón de factores, la amigdalectomía. No se compliquen con eso. No se compliquen. Yo entiendo muchas situaciones del Sistema Nacional de Salud, pero no se compliquen con esas situaciones. Porque, ¿qué es lo que me preocupa? Muchas amigdalitis crónicas que después son cáncer, no en edades pediátricas, aunque pueden haber. Por ejemplo, linfomas o carcinoma epidermoides empiezan así: amigdalitis a repetición. Ya no sé qué antibiótico dejarle porque me ha hecho 4 o 5 amigdalitis en 1 o 2 meses y tiene que ulcerado, y cuando llegan ya es un cáncer y hay que tomar biopsia. Entonces ya está en estadios un poco más avanzados. Recuerden, la primera línea son en la atención general las virales, ninguna tiene pus y el tratamiento es sintomático. Las bacterianas sí tienen pus, las amígdalas en general. Se pueden tomar incluso exudado de esa secreción para mandar a cultivo y antibiograma. Nos puede servir un poquito el leucograma, no sirve de mucho, pero nos puede servir un poquito. Y tratar 1, 2, 3. Se me está enfermando mucho, al otorrino, para ver cómo rompemos ese ciclo. Cómo hacemos que eso o no se enferme mucho o quitamos esas amígdalas, porque no van a dar solución. Y el problema, repito, en estos niños, en los menores de 8 o 10 años, es la fiebre reumática. 12 años, es la fiebre reumática, que le va a traer problemas cardíacos, articulares y renales. Entonces, bueno, así podemos saber cuándo es una faringitis, cuándo es una adenoiditis, cuándo es una amigdalitis, cuándo es una amigdalitis lingual. Claro, la infección, la enfermedad que inicia por esto, puede llegar a tomar toda la faringe, ¿verdad? Y muchas veces, por ejemplo, de una amigdalitis o de un proceso inflamatorio de la orofaringe, que comienza en la orofaringe o en la hipofaringe por un reflujo, por ejemplo, puede terminar en una otitis media aguda, ¿verdad?
se puede complicar. Pero a punta de partida de un proceso muy localizado que obviamente como hay una continuidad bárbara, no hay frontera física ósea, es la continuación de una estructura y de otra. Entonces se inflama toda la mucosa, se puede llegar a inflamar toda la mucosa, doler toda la mucosa, dar síntomas en toda la mucosa de la faringe y se terminan concluyendo como faringitis en general. Faringitis aguda bacteriana, viral, pero es muy importante la valoración de la presencia o no de secreciones amarillentas, verdosas, blanquecinas y en dependencia del tiempo de evolución. A veces un moco normal. Por el tiempo de evolución, los catarros van evolucionando así, no necesariamente están sobreinfectados, se pueden ir tornando de distinto color por la oxidación de las proteínas que tiene. He tenido amigdalitis desde pequeña y actualmente cada 2 meses. ¿Es mejor sacar las amígdalas? Sí. Si cada 2 meses está dándole problemas, estamos hablando que son alrededor de 6-7 amigdalitis en promedio. Bacterianas, fíjense bien, bacterianas, porque empecé hablando que por promedio en el año virales nos podemos enfermar de 1 a 5, casi cada 2 meses. Pero bacterianas sí están siendo muy seguidas, hay necesidad de antibiótico, hay secreción y todo esto sí se vuelve ya prácticamente una indicación la amigdalectomía. Es prácticamente, claro, hay que ir viendo otros factores, ¿verdad? La prueba de ASO, título de antistreptolicina O, el tamaño de las amígdalas, etcétera, etcétera. La presencia de estas cosas blancas que salen, que se llaman casium, o tonsilolitos, les dicen por aquí también. Sí, la litosis, los ronquidos, un montón de cosas que se van evaluando también para decidir cuándo sacar las amígdalas y cuándo no. Principalmente, repito, las amigdalitis bacterianas son las que más preocupan. Así es que bueno, creo que esta actividad de hoy, sugerida por el doctor, no sé si está todavía aquí, con presencia de esos puntitos blancos, pero prueba de ASO negativa. Esos puntitos blancos, si son muy puntuales, dan sensación de pinchazo, son muy seguidos, están generando litosis, sigue siendo una indicación de la amigdalectomía. Doctor Espinal, a sugerencia suya, me pasé del tiempo programado que siempre tengo para los live de 30 minutos. Pero creo que ha sido muy bueno porque han hecho muchas preguntas. Eso me encanta. Pueden, cada vez que miren un live, creo que este martes, miércoles no voy a hacer porque es feriado nacional. Y este cuerpo lo sabe. Entonces creo que andaré por ahí y no haré un live. Pero sí lo voy a tratar de hacer después de Semana Morazánica. Pueden dejar sus comentarios en el perfil. Pueden seguir, les invito a que sigan el perfil para que sigan viendo sobre enfermedades, problemas de salud, pidiendo opiniones. No hay ningún problema mientras no sea una consulta compleja, porque creo que tengo un video por aquí subido donde les digo que la persona a veces hace preguntas y nos omite un montón de información que es necesaria para nosotros para poder darle una respuesta desde el punto de vista médica del tratamiento, ¿verdad? Entonces, bien, doctor, necesito que me ponga si le ha servido para diferenciar, porque ese es el objetivo mío, no de TikTok, mío en este live, aprender a diferenciar la faringitis, que sí puede inflamarse toda la faringe, pero un poco más adelante, o si es una adenoiditis, si es una amigdalitis o una amigdalitis lingual. Eso es muy importante porque no todas son iguales, no todas tienen el mismo manejo y el mismo tratamiento. Y sobre todo cuando no puedan, traten de hacer ese clic, que cuando no avancen con el tratamiento de ese paciente, lo deriven, lo canalicen adecuadamente al otorrinolaringólogo, porque hay un montón de medidas que se pueden tomar sin necesidad de llegar a la cirugía, y a veces hay necesidad de llegar a la cirugía para seguir tomando más medidas con respecto a esas enfermedades de toda la faringe, adenoides, palatinas y lingual. Bueno, entonces creo que hemos cumplido nuestro objetivo. Igual siempre, repito, cualquier tema que quieran que puntualmente tratemos, lo podemos hacer. Este tema de las amigdalitis es muy importante, porque sí, a veces en la clínica normal se ocupa mucha clínica, pero también algunos análisis, cultivos, análisis específicos, por ejemplo, si es una sífilis, si es una tuberculosis, son exámenes muy puntuales. Y a veces no lo contamos con ellos en los centros asistenciales de las unidades de salud.
estándar de la atención primaria de nuestro país, la atención básica. Podemos hablar también de atención primaria, por eso lo hablo entre comillas, porque esa es mi otra especialidad, atención familiar, medicina familiar, atención primaria. Que aquí desde el 74, con el doctor que lo he querido entrevistar, ¿no? Ojalá lo pueda ver el hijo, este live o su repetición, el doctor Jesús Aguilar, desde que el profesor Enrique dejó instalado el andamiaje para la atención primaria, no se ha vuelto a hacer, y lo que se han hecho son algunas cosillas por ahí que no están bien estructuradas y obviamente traen dificultades en la atención del paciente en las unidades de salud de atención primaria. Y obviamente una de ellas, porque es una de las cosas más frecuentes de los pacientes, motivos de consulta de los pacientes, son los problemas de la faringe, ¿verdad? Entonces, para que no se enreden, personal de salud médico, para que no se enreden, trátenlas, ayuden, pero cuando ustedes miren que ya no da para adelante ni para atrás, vaya para el otorrino, que con gusto siempre va a haber uno lo más cerca posible para poder ayudarle, por lo menos a mejorar un poco esa condición. Bueno, casi 50 minutos y vamos a hacer que esto descanse un rato. Gracias por todos los comentarios. Los que me dieron risa y todavía me estoy riendo. Los que me preguntaron de lo que no es mi especialidad, que por ejemplo la tiña, es un hongo en la piel. Y bueno, principalmente todas las personas que desde el inicio hasta el final se han mantenido conmigo en esta transmisión, los que han ido y venido, los que han dejado su me gusta, los que han compartido el live, ¿verdad? Y se han metido algunos comentarios. No sé qué toxicidad deben de haber soltado, pero bueno, mismo TikTok los cortó. Y sobre todo que han compartido el live. Me parece que es un live algo interesante. Estos temas, todos los que quieran que hablemos, intercambiemos. Esto ustedes ya vieron, es ida y venida, leo. Pongo la pantalla para leer los comentarios y los vamos comentando en el camino. Algunos son un poco complejos. La vez pasada me preguntaron una locura, que si camino derecho. Ok, cada quien. Y bueno, sobre todo la invitación es que sigan el perfil, este de TikTok y el de YouTube, que hace la retransmisión de todos estos lives y también de algunas otras informaciones que ahí están puestas, sobre todo desde el punto de vista docente, académico, de nuestra especialidad de otorrinolaringología. Así que bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. Por hoy eso es todo. Recuerden el origen, el germen de todas estas transmisiones, porque los médicos, incluso estos intercambios, nos enseñan y nos ayudamos a cómo tratar al paciente ya enfermo. Pero aquí de lo que se debe de tratar es cómo evitar enfermarnos. En el caso de la faringe, bueno, en lugares públicos todavía utilizar mascarilla, protección de barrera física, mantenerse bien vitaminado, buena alimentación, evitar causas de reflujo y sobre todo evitar mucho la alergia, que en los grandes centros poblacionales es difícil. Les recuerdo la pantalla del fondo siempre con la información de nuestro proyecto, mi información personal. Sigan el proyecto, cada día tenemos un poco más de información y busquemos a ver cómo no nos enfermamos tanto, cómo mantener ese estado de equilibrio biopsicosocial. Entonces, nos vemos, un gusto y tal vez dentro de 15 días nos volvemos a ver en estas transmisiones live. Estamos a la orden. Cuídense.